che, y cuando meditas, ¿tenés la mente, no pensás en nada, mente en blanco? Mito total. Vamos a derribar ese mito, no existe. Yo mente en blanco lo asocio a que me quedé tildado, ¿viste? Como decís, tenía un examen y me quedé en blanco. Sí, o que la como tele se me quedó en paralizado. blanco, me quedé tipo ti. No, o sea, en la meditación es al revés, es una mente 100% enfocada. Y de hecho los monjes budistas que están todo el día con esto, toda su vida, las 24 horas literal, te hablan de no mente, o sea, no de mente en blanco. O sea, lo que fuera, ellos sirven y vos comés, ¿no? O sea, es 100% lo que hay y uno lo toma, ¿no? Es parte de la enseñanza también, despojarse de cosas que creo que está bueno. ¿Viste? Todo el materialismo que a uno por ahí siente que tiene que tener, el yoga y este tipo de cosas, para mí te enseñan que no hace falta tanto, o sea, no es necesario, no te va a cambiar la vida tener X auto, no, ¿qué te cambia? Y me pasa esto, claro, o sea, la mente se me va para cualquier lado, para bien y para mal. Y es un trabajo de uno como bajar a tierra y aceptar realmente la realidad en la que vive uno, ¿no? No, y que no tenés el control de las cosas. Tu mente siempre te va a arrojar una autocharla de algo, siempre te va a proponer ideas. Es cuestión por ahí de observarlas y de no quedarte pegado en eso. Es muy difícil, ¿no? Son años y es un desarrollo constante, insisto, la presencia full no existe. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast La Universidad que no conocías. Hoy estamos en una localización distinta. Como me ven, estoy sentado en el piso y descalzo. Pero bueno, es política del lugar y nos van a estar contando un poco hoy de qué se trata esta filosofía o estilo de vida o práctica. Hoy vamos a conocer un poco de qué se trata el yoga y específicamente cómo lo trabajan acá en Lupo Yoga. Así que bueno, Pablo Tutzer, gracias por recibirnos acá en tu estudio. Estamos muy contentos y muy entusiasmados para saber un poco más de qué se trata esto, que además está cada vez creciendo cada vez más, ¿no? El yoga es muy popular acá, incluso en la ciudad de Buenos Aires. Pero contanos un poco qué es Lupo Yoga y cómo arrancó todo esto. Bueno, primero que nada, gracias a vos, Rami. Un gusto recibirte y recibirlos a ustedes. Como bien decís, el yoga tomando cada vez más lugar, no solo en Argentina, para mí en todo el mundo en general, en Sudamérica, lo cual para mí está, bueno, obviamente en mi caso pienso que está muy bueno. O sea, yo me encontré con el yoga hace ya varios años porque tenía un tema en la espalda, me dolía la espalda, me sugirieron hacer yoga varios médicos y bueno, fue amor a primera vista y unos años después estoy acá siendo parte de un equipo. Tenemos este estudio, este espacio, Lupo Yoga, y bueno, que arrancamos hace muy poco, es bien nuevo, recién este año con grilla completa, así que bien. Bueno, qué bueno. Recién dijiste que arrancaste yoga por un dolor en la espalda, ¿no? Uh-huh. Y yo también pienso, porque yo también tengo dolor en la espalda y ahora estamos sentados sí. de esta manera. Y claro, mucha gente por ahí se acerca al yoga por eso, ¿no? Pero otra gente no se acerca solo por eso, digamos. Porque el yoga es muy completo y hasta te diría que cuesta definirlo, ¿no? De si es una actividad física o es una actividad espiritual también. Si es para hippies, digamos. Hay un montón de connotaciones que llaman la atención con el yoga. Pero, ¿qué se suele trabajar con el yoga, digamos? Mira, usaste el término hippie y voy a detenerme un segundo antes de contestarte. Ya como para una de las primeras ideas que me gustaría que por ahí exploremos, que para mí el yoga es todo menos hippie. Realmente pienso eso, después exploraremos la idea. Para mí va más asociado al orden, al autoconocimiento, mismo a la disciplina, a disfrutar de un proceso y demás. Pero bueno, es una idea que vamos a explorar después. Y el yoga, bueno, sí, como vos decís, a ver, para mí es una filosofía de vida, es un estilo de vida, porque cruza todos los aspectos de la misma, esta conversación, una conversación con mi familia, cómo me tomo mi trabajo, o lo que fuera. Y sí, yo empecé por la espalda. La gente, bueno, tiene diversos motivos para empezar, o sea, puede ser algo físico, puede ser algo más, no sé, elaborar alguna ansiedad, lo que fuera. En mi caso yo empecé porque yo tuve problemas de espalda de que soy muy chico. De hecho a los 15 años, me acuerdo, tuve que hacer RPG, era yo con 15 años y toda gente bastante mayor que yo. Y me sugerían hacer natación, que en su momento por ahí me parecía aburrido, hoy sí me gusta hacer y mucho. Y empecé por la espalda. A los 27 ya llegó un punto en que realmente me dolía un montón.
Y dije, bueno, o sea, algo tengo que hacer, y me dijeron hacer RPG, natación o yoga, y dije, bueno. Es exactamente lo que te dolía en la espalda, digamos. Y hay una zona ahí en la lumbar que me dolía un montón, o sea, estaba un rato parado, me tenía que sentar todas las mañanas despertándome y haciendo alguna elongación y me sonaba toda la espalda. Y yo pensaba, bueno, si a los 27 estoy así, o sea, si no hago algo, Claro. no sé. Y además, contemos a la gente que vos ya de por sí de base sos un tipo de deportista, digamos, con un estilo de vida activo, no es que es un dolor de espalda de sedentarismo, ¿no? Partamos de esa base. Y eso es re importante lo que decís, porque yo cada vez que hacía deporte tenía que hacer entradas en calor importantes, rutina de elongación posteriores, y a veces me pasaba que decía, bueno, hoy capaz prefiero no hacer porque ya presentía que capaz me iba a doler la espalda después, o mi espalda no estaba, o sea, te genera también, te impacta en el humor, o sea, despertarte con dolor de espalda. Y después es como un ciclo de retroalimentación negativo, porque decís, che, no voy a hacer más deporte, no voy a ir al gimnasio porque después me duele la espalda. Y en todo ese trance es como que empezás a hacer menos actividad física porque tenés miedo a romperte, y bueno, eso te va destrozando el humor, como decís vos, el bienestar. Con 27 años, aparte con 27 a mí. Años. Y bueno, cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, mínimo 2 meses de yoga, no sé ni qué, nadie en mi familia, mis amigos, nadie hacía yoga, y dije, bueno, pero tengo que hacer. Al mes me mejoró un poco y a partir de ahí fue un viaje de vida. La verdad que... Y vos tocabas un poco, como de alguna manera estamos hablando de esta visión holística, ¿no? Del cuerpo y más asociado a lo emocional. Yo creo que una de las enseñanzas que me fue dando el yoga, porque yo tenía un propósito sin saberlo, que era tan concreto y simple como estar mejor de la espalda. Claro. Yo creo que en todo en la vida, ¿no? Pero en el yoga en particular también. Creo que cuanto más concreto sea un propósito, por ahí mejor. Si yo empiezo a hacer yoga porque quiero la paz mundial, parece medio abstracto, pero si es, no sé, para mejorar X parte, o sea, para no sentir más dolor en cierta parte de mi cuerpo, o mejorar cierto aspecto emocional, o cierto vínculo con alguien, creo que puede ser un driver lindo para empezar, y que por ahí, bueno, después me fui dando cuenta que tenía un montón de propósitos más. Y asociado a esto que decías, ¿no? Del cuerpo, lo emocional, también me hizo entender que esto es algo que incluso lo fui profundizando, es una mirada que tengo, de que por ahí sí está lo netamente orgánico del cuerpo. No sé, si yo juego al fútbol, me pego una patada, bueno, me lesionaré, es netamente orgánico, no hay algo emocional necesariamente ahí. Después está la parte netamente emocional, y yo creo que en el medio hay una conexión muy grande cuerpo-mente, cuerpo-emoción, y que el cuerpo retiene cosas y se expresa. Hay cuestiones muy visibles, vos estás con ansiedad o en un momento mucho estrés y por ahí te duele la panza o te agarra o te enfermas. A veces el cuerpo también te dice, che. Sí, además el intestino, el estómago es un mensajero importantísimo en el cuerpo humano, pero sí, la somatización del cuerpo es algo para mí muy particular, y creo que la actividad física nos ayuda mucho esto a descubrir por ahí, no quiero meter la palabra traumas emocionales, pero descubrir un montón de nudos que no están bien resueltos, o que necesitan prestarle un poco más la atención. Es como que el deporte de alguna manera, o el cuerpo, es una forma de exponerte lo que te puede llegar a estar pasando, que no necesariamente te esté pasando algo, como lo del fútbol dijiste recién. Sí. Pero sí, es un tema, y es algo que también está siendo muy estudiado cada vez más, es un tema antiguo, pero que le están prestando atención cada vez más. Y también dejando de lado un poco el tema holístico, también volviendo a esto de las lesiones, que no quiero que lo dejemos de lado, que yo veo cada vez más, por ejemplo, no sé, jugadores de rugby de primera, o incluso los Pumas que empiezan a hacer yoga, o también prácticas como pilates y demás. Y claro, de alguna manera tiene que empezar a evolucionar la forma en la que entrenamos el cuerpo, porque venimos ya de, no sé, 20 años que nos obsesionaron con hacer entrenamiento de fuerza en el gimnasio, ponele. O sea, una cultura de gimnasio que después, no sé, vas a equipos de fútbol y están todos rotos con los ligamentos cruzados. Y hace 30 años no se rompieron los ligamentos cruzados. Entonces se están preguntando, che, ¿qué pasa que todo el mundo se rompe los ligamentos cruzados ahora? Entonces nos estamos dando cuenta que la forma en la que trabajamos el cuerpo no necesariamente es la más efectiva a largo plazo. Entonces ahí empiezan a surgir, viste, el yoga y otras prácticas que complementan eso. Yo creo que el yoga sin dudas aporta al cuidado del cuerpo. Djokovic, por ejemplo, hace yoga hace casi 20 años, y fue el que probablemente el tenista con menos lesiones y con más uso del cuerpo de la historia. Bueno, de hecho es un pionero en todo esto de yoga y meditación y aplicado al deporte. En sus rutinas él tiene, en sus rutinas diarias de entrenamiento, él mete un par de sesiones de yoga o de stretching, y también mete meditación todos los días.
Y sí, o sea, para mí, y no solo para el cuerpo, o sea, insisto, vos trabajas, el yoga es una propuesta en el que no es solo el cuerpo, va mucho más allá, ¿no? Es autoconocerse, es entenderse más uno mismo, laburar también planos por ahí de la conciencia y no solo desde el cuerpo, que para mí ayudan a, no solo al rendimiento deportivo, a cualquier cosa en tu vida y a tu rendimiento laboral, no importa en qué plano estés. Y de hecho, ya que lo tocás, mismo en mi caso, estoy empezando a trabajar con un deportista olímpico, más del lado de lo que es náutico, que ha participado en Tokio, en París, y es un enfoque bien desde el lado de, no sé, de lo mental, de la meditación. Después veremos si incorporamos yoga a la rutina, lo que fuera, que para mí puede ser interesante. Pero sí, los deportistas definitivamente lo incluyen, y hasta hay casos de deportistas de fútbol americano que hacen pilates y yoga. El Dibu Martínez hace pilates y lo dijo. Bueno, él también mencionó el trabajo del psicólogo que hace. Por suerte, y creo que está bueno, y más allá de estas figuras deportivas, eso se va contemplando cada vez más y se lo asocia a un mejor de rendimiento. Para mí, cuanto más autoconocimiento y mejor sepas dónde estás parado, probablemente mejor cumplas tu rol y más consciente seas de lo que querés hacer y más posibilidad de ser constante en el tiempo, que es otra, para mí, de las enseñanzas del yoga. Más constante en el tiempo vas a poder ser, dando ese plus siempre. Yo creo que eso sin dudas es algo que pasa. Claro, sí, qué bueno que decís, hay dos cosas ahí que dijiste muy importantes. Esto, lo último de la constancia del yoga, y después sobre la conciencia, digamos, ¿no? Y esto de la constancia del yoga que me encanta, porque dijiste, y me hiciste pensar, claro, cómo valorás la constancia a lo largo del tiempo. Claro, porque el yoga es una práctica que no tiene ganadores ni perdedores. O sea, no es un deporte. No hay bien o mal. No hay bien o mal. Entonces, de alguna manera es una forma muy buena de conectar con el cuerpo, y que por ahí a estos jugadores o a este atleta olímpico o al Dibu Martínez, que están expuestos todo el día a la competencia, al éxito, al fracaso, a la luz, a la oscuridad, entonces por ahí les da un complemento distinto, como diciendo, che, acá tenés un espacio donde si perdés no es que no vas a comer, ¿entendés? Entonces, por ese lado creo que el yoga trae algo distinto que no se ve tanto en las otras prácticas que uno generalmente quiere hacer. No, y para mí, sin dudas, a mí algo que me gusta mucho del yoga, y mismo nosotros estamos hablando de deportistas, pero lo comparo, no sé, con un trabajo corporativo. Yo trabajo en una organización multinacional, y para mí volvemos a lo del yoga hippie, ¿no? Que digo, es todo menos hippie, y acá vamos a explicar un poco por qué y asociar lo que decís. Para mí es mucho más lo que hay en común y lo integrados que pueden estar que lo que no. No sé por qué, quién vendió mal el concepto o qué prejuicios puede haber o lo que fuera, pero yo creo que, por ejemplo, en una organización y en el yoga, para mí hay puntos en común claros. Uno es el orden, o sea, una práctica ordenada es relevante, y dentro de ese orden y de ese marco, por supuesto, innovar, ser creativo, ser espontáneo en una toma de decisión, o sea, tomar un riesgo, pero dentro de un orden, ¿no? Y después de la disciplina. Para mí otra cosa que tiene mucho en común es, esto en el yoga pasa muchísimo, y yo mismo me he lesionado, o sea, cuando empecé a practicar, y es algo que mismo transmito con los alumnos. Yo creo que hay como 3 zonas, ¿no? Cuando yo una postura, uno cuando empieza siempre decís, uy, cómo me gustaría hacer un paro de cabeza, cómo me gustaría llegar con el cuerpo a tal lado. Siempre querés, ¿viste? Claro. O cuando estás trabajando, uy, cómo me gustaría, quiero ser ya el CEO, quiero ser ya el 10 del mundo en tenis, y no funciona así. Entonces uno a veces va por más y te arriesgás de más y te podés lesionar. Y después, por el otro lado, está el miedo a no ir por algo que te retiene y no te permite ir hacia algo que tampoco está bueno. Claro. Y después está esa zona intermedia más de conciencia, que para mí es la zona linda de la que uno está bueno ir trabajando. Claro. Y esto aplica para el yoga, para cualquier trabajo, para todo. El balance en el medio y bajar a tierra de alguna manera. Te humildiza mucho, se trabaja mucho la humildad. O sea, definitivamente, pues bueno, es donde estoy, y te hace... Y ese enfoque para mí lo que te hace también estar, esta palabra tan usada, ¿no? Estar presente, ¿viste? Se usa un montón. Ahí quería ir, sí, pero te lleva a un lugar de presencia, decir, o sea, estoy donde estoy, o sea, sí, tengo X objetivo y está fantástico, pero estoy donde estoy, y abrazás más el proceso y das ese plus en ese lugar. Y para mí también está muy relacionado a esto de que, y me ha pasado meditando, bueno, después vamos seguramente a entrar en la experiencia de Vipassana.
uno en la meditación y observando, autoobservándose, o sea, meditar es darse cuenta y es observar, ¿no? Yo lo definiría así. Y para mí en la observación uno se puede dar cuenta de que la mente te solicita una inmediatez que definitivamente no se condice con la realidad. O sea, la realidad te pide un proceso, o sea, los tiempos son relativos, ¿viste? La mente quiere todo ya, pero la vida real no es todo ya y no tiene por qué serlo, está bien que no lo sea. Y bueno, nada, veo todos esos puntos respecto al yoga, pero en común, ya sea con una organización, con un emprendimiento, con lo que fuera, para mí es... Por eso te digo que el yoga para mí cruza diversos aspectos de la vida, porque creo que son enseñanzas que se pueden llevar a todos los planos. Bueno. Y están buenísimas. Sí, me mencionaste también cosas muy interesantes, que es esto del tiempo, y quería volver también, para que no nos olvidemos del tema de la conciencia que hablaste, y hablaste de esto de estar presente también, ¿no? De que no se puede estar todo el tiempo presente, digamos. Es imposible. Porque hablaste también de esto de como buscar algo en el medio, ¿no? Entre esas personas que quieren todo ya y quieren subir de escalón y ya quieren hacer el paro de cabeza, y después la otra persona que toma una posición de dejarse llevar por el miedo y no poder, digamos, avanzar al siguiente paso. Uh-huh. Y con estar presente puede pasar un poco lo mismo, ¿viste? Como una especie de obsesión por sentir esa presencia que en realidad no sé si la sentí del todo. Está buenísimo lo que decís. Por eso, bueno, uno de los conceptos clave que se trabaja para mí en todo esto de la meditación y el autoconocimiento es el apego, ¿no? El apegarse desde el concepto del deseo y del rechazo. Lo que quiero es lo que quiero y si me sale bien, ay sí, y me quedo en esa recontra pegado y como si no sucede me hace mal, ¿no? Versus lo que no quiero, si sucede lo rechazo. Bueno, acá es una invitación a algo más. Es lo que es y obviamente uno quiere siempre que las cosas salgan bien y demás, pero claro, digo, más aceptación de lo que es, y eso se trabaja un montón. Y es imposible estar presente todos los días, no hay ninguna posibilidad, no pasa. Bueno, vuelvo a citar a Djokovic, que para mí es un referente en esto, él lo decía el otro día, es imposible estar presente siempre, no hay forma, y él cuenta, y para mí es un approach muy, muy bueno. Él cuando tiene una especie de autocharla, o un día malo, digamos, ¿no? Él lo reconoce, él cuenta, sí, me doy cuenta, estoy en un día complicado. Primero es darse cuenta, sí, y después es tratar de no identificarte con eso y hacer igual, o decir, bueno, hoy mi cuerpo, mi mente está en este lugar y hago hasta acá, pero hago. O sea, tratar de no identificarte tanto con eso y seguir adelante. Yo creo que, pero buscar o quedarte pegado en esa sensación o rechazarla, ahí te metes en un bucle que te quedas pegado. Entonces, creo que lo mejor es, lo identifico y a partir de ahí acciono sin juzgar tanto la situación, ¿no? Como... Entonces sí, yo creo que ese es el lugar, dicho así parece re fácil, es muy difícil, es dificilísimo, pero bueno. Está bueno que una persona como Djokovic, con el alcance que tiene esas personas, comente esto, porque me acuerdo que es un tema muy particular, ¿viste? Yo lo entro por el lado del tenis también, de cuando yo también hice mi profesorado para ser profesor de tenis y hablaban esto de los referentes para los chicos que están criándose, viendo a Djokovic, a Kyrgios y demás. Y claro, veía como Kyrgios, no sé, puteaba al umpire, rompía 300 raquetas. Entonces, claro, es lo anti tipo conciencia, ¿entendés? Pero por ahí el tipo está muy presente de esa manera, no sabemos. Bueno, Djokovic ha tirado raquetas y... Claro, por eso. Pero no está bueno, vamos a decirlo. Pero yo creo que Djokovic, si la tira es porque es consciente que es lo mejor para él. Consciente lo que mejor es no para tirarla, él, y creo que es muy inteligente a la hora como de expresar esta ira que tiene, como que la expulsa diciendo, bueno, hoy no puedo más, hoy rompo 10 raquetas, por ejemplo. Pero lo que a él le funciona es que la tira y está al punto siguiente al 100. Está al punto siguiente al 100. Se le fue. Al 100. Nadal también dijo eso sobre Djokovic. Y eso para mí es un poco... O sea, no hace falta tirar una raqueta y no hace falta revolear algo, pero sí reconocerlo y tratar de salir de esa emoción rápido, no identificarse y volver. Sí, duelan rápido, saben duelar rápido, porque saben que en 2 segundos tienen otro punto que jugar y si se quedan pensando en lo que fue antes, lo que fue el pasado, no pueden seguir jugando. Y al otro día tienen otro partido, otro torneo. Y sabes que para mí parece un poco indirecta la analogía, pero para mí está súper relacionado.
nosotros hablamos esto del yoga como no hippie, que lo vuelvo a mencionar. Creo que otro concepto está bueno que toquemos es esto de la mente en blanco. A mí me preguntan un montón, ¿viste? Che, y cuando meditas, ¿tenés la mente, no pensás en nada, mente en blanco? Mito total. Vamos a derribar ese mito, no existe. Yo mente en blanco lo asocio a que me quedé tildado, ¿viste? Como decís, tenía un examen y me quedé en blanco. Sí, o que la como tele se me quedó en paralizado. blanco, me quedé tipo ti. No, o sea, en la meditación es al revés, es una mente 100% enfocada. Okay. Y de hecho los monjes budistas que están todo el día con esto, toda su vida, las 24 horas literal, te hablan de no mente, o sea, no de mente en blanco, de no mente, y que lo logran una escasa cantidad de segundos, no recuerdo cuáles, no lo voy a decir por mí a equivocarme, pero estaba hablando de los dedos de la mano, son esa cantidad de segundos por día de no mente. Y para mí está relacionado con esto que estamos diciendo, de por ahí no identificarse y salir, porque ese foco, ese darte cuenta, esa observación, te permite observarlo y no identificarte y seguir adelante, ¿no? Como si estuviera en blanco, no sé, ¿no? Derribémoslo la mente en blanco. Me parece importante remarcarlo y lo veía relacionado con la idea. Sí, está bueno que traigamos eso para la persona que se está iniciando, ya sea en la práctica del yoga o la meditación, que se saque esa idea de perfeccionismo, digamos, como que tiene que llegar a un lugar. Tengo que llegar a este lugar. No hay que llegar a ningún lugar en particular. Y la verdad que ese viaje de estas prácticas no van de la mano con un resultado. Obviamente que si hablamos de hacer el palo de cabeza, esas cosas sí, pero digo, no está, justamente es anti, o por lo menos yo lo veo así, anti a todo lo que hablamos recién, a deportes como el tenis y demás, o como otros que son éxito o fracaso, digamos, si hay un resultado tangible. Y el yoga, creo que con la meditación te permite eso, como diciendo, te abraza y te viene a introducir otro concepto, creo. Sí, a ver, es como, está bien tener objetivos, obviamente, y uno los tiene, y en el yoga es avanzar en la práctica, pues si te quedás ahí, no es que te quedás ahí y es tipo como si fuese un gráfico, una línea horizontal. Si vos no seguís desarrollándote on top of lo anterior, no es que te mantenés, te vas para abajo. Okay. Para mí. Entonces, pero la clave es que no lo hagas solo por ese objetivo. Es como querer algo solo por... Quiero ganar un palo verde y lo hago solo por la plata. Claro. Bueno, después cuando tengo el palo verde que quiero 10 más, y Claro. ¿para qué lo estoy haciendo? Tiene que ver, o sea, está bueno tener un objetivo, decir, che, me gustaría llegar a este lugar con la práctica o lo que fuera, pero que eso no sea realmente el driver, que el driver sea el desarrollo personal, de dar ese plus y estar como en el momento. Es un poco gris, ¿viste? Porque lo que decís también es cierto, pero bueno. Y después, a efecto de esta conversación, obviamente está bueno hablar de yoga y meditación, como para separar el concepto de la práctica física y de la meditación, de sentarse, cerrar los ojos y respirar. Pero nada, por ahí, o al menos como lo entendemos acá en el estudio, uno cuando habla de yoga hablamos del todo, ¿no? Tanto de la práctica física como de sentarte a meditar con ojos cerrados, como de esta conversación. O sea, como en sus diversos planos, ¿no? Así que, pero bueno, eso un poco va volviendo al anterior, yo creo que la presencia también pasa por ahí, ¿no? El saber, estoy enfocado en lo que tengo que hacer ahora y sin perder de vista mi objetivo. Pero que no dependo de mi objetivo, sino que... Sí, yo creo que no es fácil. Difícil, ahí, si la persona nunca lo vivió eso, no creo que lo pueda entender del todo, pero creo que es así, no hay otra forma de explicarlo. Solo se puede entender para mí, o se puede ir entendiendo, ¿no? Uno eso lo vas entendiendo con el tiempo y nadie sabe todo ni nada, pero para mí se aprende a partir del hacer, ¿no? Sí. Puedes leer 110.000 libros, pero para mí una enseñanza del yoga y de la vida en sí misma es hacer, 98% hacer, 2 teoría, no sé. Sí. Hay teorías al respecto de 80, 15, 5, 80, 20, etcétera, pero para mí hay mucho de hacer. Y es haciendo y te vas dando cuenta y vas recorriendo tu camino, ¿viste? Es un poco eso. Y después pasa esto de que para empezar a meditar, y me pasó cuando empecé, no sabes cómo empezar. ¿Qué hago? ¿Viste? Las aplicaciones son medio. Y nosotros, y de hecho yo empecé con mi maestra en todo esto, Tita, a quien le mandamos un saludo, de hecho sea de paso, que es una profe de la sala. Ella hacía un esquema que está muy bueno, que te juntás durante un mes, una vez por semana. No necesariamente te dice una vez por semana, pero tenés 4 sesiones que charlas y te va tirando como distintas técnicas.
Y eso acá nosotros también lo ofrecemos y para mí está bueno para empezar y después, bueno, Sí. ya cada uno te va contactando como quiere, pero puede ser una buena manera, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando empecé, Sí, es un mundo muy no sabes particular, qué ¿no? hacer, boludo, ¿no? Es como, ¿qué hago? Y las aplicaciones, yo creo que ahí está bueno también que sea algo más personal. Eh, Así que bueno, es algo de lo que hacemos y bueno, después si profundizás o... yo creo que a mí me ha hecho muy bien en mi vida, definitivamente. Claro. Bueno, por algo estoy acá en el estudio, ¿no? Obviamente. Y hablaste de algo que dijiste como Vipassana, algo así, que es como una práctica particular. ¿Querés contar un poco de qué se trata eso? Sí, Vipassana. Bueno, yo empecé a meditar hace, ya no sé hace cuánto, pero como te digo, hace 3 años, casi 4 años. Y hace un par de años yo ya tenía la intriga de hacer Vipassana. ¿Qué es Vipassana? Vipassana es una técnica de meditación, es la que supuestamente, yo tampoco soy un erudito del tema, no es que conozco todos los detalles, pero es la que utilizaba el Buda. Buda, en lo que es el budismo, se define a la persona, no es que es una sola persona, ¿no? O sea, en este caso se refieren a Gautama Siddhartha, que es el por ahí el que profundizó más que el resto en su momento en esta técnica, pero se le dice como a la persona que logró como nada, desprenderse de sus arraigos, de sus condicionamientos y logró como un camino hacia un bienestar realmente profundo. Bueno, es la técnica del Buda, choca esto milenario, en la India es abolido porque choca con las religiones de la India, o sea, la práctica de Vipassana no es religiosa, definitivamente apunta 100% al individuo, o sea, no importa si vos sos judío, católico, musulmán, budista, lo que fuera, esto es para el individuo y en la India quedó abolida, o sea, prohibida, pero quedó viva en un foco en Birmania, que es lo que hoy es Myanmar. Y a principios del siglo XX, un tipo llamado Goenka, que era nada, hijo de una familia muy rica, que él fue a Vipassana, él tenía problemas, tenía una cefalea muy zarpada, una migraña que tenía calidad de vida muy mala. Hace Vipassana, mejora su calidad de vida y él lo lleva como lo vuelve a llevar a la India y lo lleva al resto del mundo. Es una organización sin fines de lucro, se llama así la organización y la técnica. Y en Argentina particularmente tenés en Córdoba, en Buenos Aires, o sea en Bransen y en Capilla del Monte, y en Mendoza están empezando a armar también como un lugar, es toda nación. Y bueno, yo hice Vipassana 2 veces. Vos en Vipassana, la primera vez que lo haces, sí o sí tiene que ser de 10 días, vos tenés retiros de 10 días de silencio en los que meditas todo el día, tenés de 10, de 20, de 30, de 45, de 60 y de 90. Para hacer una idea, Yuval Harari es un escritor muy famoso israelí, es el escritor de Sapiens, él hace 60 días por año. Y bueno, yo hice el retiro de 10 días, lo hice 2 veces, lo hice el año pasado y lo hice ahora en enero. Y a la hora de contarlo, quiero hacer como un disclaimer o ser cuidadoso en esto, ¿eh? No es algo que necesariamente ni recomendaría ni no recomendaría. A mí personalmente me hizo muy bien y yo considero que lo que hacen está muy bueno y realmente mejora la calidad de vida de la gente. O al menos a mí me lo hizo. Pero no necesariamente esto es bueno para todo el mundo, ¿no? O sea, eso sin dudas que no. O sea, que sea algo bueno o malo para uno no implica que para todos los demás sea bueno o malo. Eso es importante entenderlo. Claro. Entonces no necesariamente lo recomendaría ni no. Pero bueno, en mi caso fue algo, sí, fantástico, la verdad. Y no sé, si querés te cuento cómo es, podemos... Yo me acuerdo de algo particular que cuando me has contado así hace un tiempo, pero muy por arriba, del trabajo digestivo que te costó hacer cuando comiste la primera comida, que no sé si era como una cucharada de miel, algo así, y que había pasado, no sé si un día entero de ayuno o 2 días, algo así. No, en realidad la alimentación, o sea, no ayunás un día entero, pero bueno, es distinta, al menos en mi caso, a lo que es mi diaria, ¿no? O sea, ¿cómo son los horarios de Vipassana? ¿Cómo es, no? Vamos a empezar de cero. Vos llegás, día 0, te acomodás, etc. Día 1 arranca, o sea, día 0, en realidad ya anoche ya arrancás a no hablar. No es que no emitís ni una palabra, o sea, realmente no hablás, pero hay un coordinador de hombres o de mujeres y vos al de hombre le podés ir a hablar, idealmente en voz baja, y decirle, che, se acabó el bidón de agua, o si te pasa algo siempre lo podés, te van a ayudar, obviamente, o si tenés mucha hambre, te lo dan. Te despiertan a las 4 de la mañana con un gong, 4:30 la primera sesión de meditación. Todo lo que me preguntes que se puede hacer, la respuesta es no, o sea, olvídate de teléfono, no se puede leer, etcétera, 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 o sea, estás vos con vos mismo. 4:30, 6:30 meditación,
Y acá un paréntesis, ¿no? Invito a la gente que está escuchando, a vos, Rami, también, si quieren cuando salgan de este podcast, los que no han meditado nunca, que hagan 5 minutos de respiración. Piernas cruzadas, imagino que la respiración va del pelvis al techo de la cabeza y baja. 5 minutos, para que se imaginen, o sea, cómo el tiempo también es más lento y bueno, 2 horas es un plazo largo. Bueno, sí. 10 días es un desafío en sí mismo. Y bueno, de 4:30 a 6:30 meditas, de 6:30 a 8 es el desayuno, que es siempre lo mismo, que es muy loco, ¿no? Porque comés con gente sin hablar, compartís de una manera muy particular, o sea, porque compartís una experiencia con ellos, o sea, es una realidad, compartís, simplemente no la compartís hablando, pero... Vos estás todo el tiempo sin hablar con ellos. Sin hablar, pero comés con 2 personas al lado y con, no sé, 20 personas en el mismo lugar. Que volvés a hablar digo, escuchás tu voz y te suena raro. Sí, o sea, no es que trabajás al día siguiente como si nada. O sea, el cuerpo también hay que ser gentil con el cuerpo ahí, ¿no? O sea, yo personalmente las 2 veces que lo hice siempre tuve 3 días, por ejemplo, después de terminar, 3-4 días, en los que me tomé vacaciones, o era un fin de largo y recién ahí retomaba mi trabajo. Porque es muy abrumador hablar normal al día siguiente, no te da el cuerpo, o sea, hay algo ahí que... Y bueno, volviendo, vos me hablás de la alimentación, ¿no? Bueno, entonces te cuento el día, de 8 a 11 meditación, de 11 a 12 almorzás, que es vegetariano siempre, no necesariamente es liviano, ¿no? O sea, vos pueden ser proteínas, puede ser pasta, lo que fuera, ellos sirven y vos comés, ¿no? O sea, es 100% lo que hay y uno lo toma, ¿no? Es parte de la enseñanza también, despojarse de cosas que creo que está bueno. ¿Viste? Todo el materialismo que uno por ahí siente que tiene que tener, el yoga y este tipo de cosas para mí te enseñan que no hace falta tanto, o sea, no es necesario, no te va a cambiar la vida tener X auto, ¿de qué te cambia? De 1 a 5 meditación, que para mí esas 4 horas son transformadoras, o al menos esa fue mi experiencia. Puedo decir, listo, terminé el mediodía, cené la tarde, y de 1 a 5 hay que meditar. Y bueno, de 5 a 6 es la última comida. Toda esta agenda, hago una aclaración también, ¿no? Está en la web de ellos. O sea, esto es algo que está explicitado y no es que estoy contando algo que no lo podés encontrar por vos mismo en el sitio web de ellos. Eso es así. De 5 a 6 es la última comida del día, que si lo haces por primera vez es por ahí una fruta y media, lo que fuera. Y si lo haces por segunda vez, que este fue mi caso, un vaso de limonada con una cucharada de miel o más, digamos. Y es muy loco, porque estás tan en sintonía con tu cuerpo que primero sentís que... Yo no sentí hambre nunca, solo los últimos 2 días, pero pues yo también estaba exhausto de todo el esfuerzo que requiere tener la mente enfocada meditando, ¿no? Y sentí el esfuerzo de cómo mi cuerpo, el esfuerzo que le requería digerir un vaso de limonada con miel. Y ahí hasta te invita a reflexionar todo lo que le damos de comida y sobre todo cuando estamos ansiosos. Tanto, claro. Cuando estamos ansiosos comemos, es una típica. Lo que lo hacemos trabajar, o sea, es impresionante y vuelvo a la vida normal, trato de trasladar el no comer ansioso y obviamente que me pasa, ¿no? Me sucede, de repente voy y me como una medialuna ansioso porque está ahí, o sea, obviamente eso me pasa y me encanta lo dulce y lo como, o sea, no es que en el día a día como así, para nada, de hecho yo no soy vegetariano. Y bueno, después hay una sesión de meditación más, una charla, te vas a dormir y así 10 días. Y la verdad que, bueno, meditar tiene, yo creo que más allá de la técnica que uno use, ya sea a partir de una imagen consciente o un mantra o que fuera, yo en mi caso no uso esas cosas, yo voy simplemente a enfocarme en la respiración, puede ser con la técnica de la que mencioné recién hasta el techo de cabeza bajar, puede ser un recorrido del cuerpo, puede ser enfocar en una zona particular, pero más allá del ejercicio voy a la respiración, todo enfocado ahí, la observo mi cuerpo. Imposible que mi cabeza no se haya una película o no me hable, eso no existe, pero te lo digo, la mente en blanco o no sé qué quiere decir, eso no existe, o sea, es inevitable que hayan pensamientos, los hay, me doy cuenta que me fui en pensamiento y cuando me di cuenta vuelvo a la respiración y así estás 10 días básicamente. Es un esfuerzo gigante, pero bueno, en ese trabajo de observación y de tratar de no quedarte pegado, no importa en la historia, la mente siempre te va a tirar historias de situaciones fantásticas. Imaginé que gané Roland Garros, que gané la primera interclub de tenis con Fran, cualquier cosa, ¿viste? Para que no son del club verano, me refiero a Fran Cerundo, lo que con Rami somos del mismo club. O te imaginás cualquier cosa fantástica y real,
que, seamos sinceros, ¿quién no se lo imaginó en su vida? Claro. ¿Quién no? El que dice que no es mentira. Y después escenarios negativos, de los cuales obviamente no sucede ninguno. ¿Viste? La mayoría de nuestros miedos no suceden. Claro, es como que deliramos para ambos lados, es una locura. Y muchas veces la mente te tira la misma historia con distintas variantes, muchas veces sobre el mismo tema, pero distintos cuentos, y te va repitiendo. Y bueno, el ejercicio de observar, ir a la respiración a observar, sucede algo que es, no me preguntes, o sea... Qué interesante. Es muy difícil explicarlo, pero con el tiempo uno va trabajando esa observación y te vas dando cuenta de cosas que por ahí están en tu inconsciente o trabajando en uno mismo y te dando cuenta del porqué de esas cosas y en realidad dónde vienen, porque vienen de algo que está arraigado y que no necesariamente tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, no necesariamente hacer vipassana o meditar todos los días implica que uno sabe dónde está parado. O sea, conozco gente que hizo varios vipassanas y por ahí no necesariamente tenés un nivel de conciencia determinado. O sea, siempre está en uno, ¿viste? No, claro. Eso es importante remarcarlo también. Qué interesante esto que hablaste de esta especie de creatividad que tenemos, donde la mente puede viajar a un lugar donde como que somos... Te encuentra una rendija y te metiste en una historia y no historia salís. Que por ahí vas a reinventar la rueda, o vas a conquistar una tierra, no sé, vas a hacer cualquier cosa que no va a pasar. O te imaginas el peor de los escenarios, que es imposible de que pase. Y al principio de que arrancamos el episodio hablaste esto del trabajo de aceptación, ¿viste? Como de buscar algo en el medio y el trabajo de la conciencia. Y creo que pasa un poco con esto. A mí me pasa generalmente como estoy manejando, ¿viste? Que tengo la cabeza por ahí enfocada y ahí empiezo a pensar y a viajar un poco. Cuando uno maneja es un momento a veces de introspección. Es un momento de introspección. Y me pasa esto, claro, o sea, la mente se me va para cualquier lado. Para bien y para mal. Y es un trabajo de uno como bajar a tierra y aceptar realmente la realidad en la que vive uno, ¿no? No, y que no tenés el control de las cosas. Tu mente siempre te va a arrojar una autocharla de algo. Siempre te va a proponer ideas. Es cuestión por ahí de observarlas y de no quedarte pegado en eso. Es muy difícil, ¿no? Son años y es un desarrollo constante. Insisto, la presencia full no existe. Todos tenemos, yo los tengo, días en los que definitivamente no estoy presente. Sí, ¿no? Y de hecho, a mí el yoga me ayudó mucho en eso particularmente. A mí en su momento me costaba mucho más manejarlo que antes. Me superaba a veces la situación y con todo este tiempo de trabajo lo mejoré, pero eso está claro que hay días en los que por ahí uno es más difícil, pero bueno, nada, es este trabajo de observación y no, es muy loco, la historia te lleva, o mismo, hasta vamos a algo cotidiano, imagínate discutís con un vecino, cualquier cosa te digo, una discusión normalcita. Me pasó hace poquito. Una discusión normalcita. Sí. Decime que vos no te quedás pensando en qué le deberías haber dicho, si te lo cruzás la próxima, qué haces, si hay una pelea la próxima, nos pasan esas cosas, olvídate, en un trabajo, o sea, esas cosas... Y es un gasto de energía bastante al pedo, por la verdad que es al pedo, porque es hipotético y es al pedo. Está bien pensar en por ahí. El ser humano se quiere preparar para lo peor también, como que saber que va a sobrevivir en el peor de los escenarios que imagina. Está bien pensar en cómo abordar ciertas situaciones o ciertas charlas, yo lo trajo un montón, incluso con mi psicólogo, ¿no? Pero de ahí a quedarte pegado en esa y que te impacta en el cuerpo. Porque te impacta en el cuerpo, te duele la panza, estás así, es una energía que gastaste en eso. No querés hablar con nadie, comés de más, comés de menos, dormís de más, dormís de menos, es como que no estás regulado. Por eso la interacción cuerpo-mente es que es una sola, o sea, y vuelvo a esta idea que pensaba antes, ¿no? Por ahí hay un plano netamente orgánico, hay un plano netamente inorgánico, más, viste, toda la conciencia, y después, y para mí la gran mayoría es uno solo, es una interacción constante. O por ejemplo, mismo partamos al revés, partamos de una idea y el impacto en el cuerpo. Pues se puede partir al revés. Pongo la mano en agua fría, por ejemplo, helada. Mi mente automáticamente dice no me gusta. Entonces, no quiero agua fría. No sé, voy a un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero la interacción es bidireccional. Claro. Para mí. Sí. Bueno, y volvíamos antes cuando entramos acá al estudio de la sala, que está muy linda acá en el barrio de Belgrano. Nos comentaste un poco las personas que inician acá en Lupo o por ahí en otro lugar. Y que vos ya, cuando vienen, ya te das cuenta si se van a querer quedar o no. Y dijiste esto, como que claro, la persona que ya repitió una vez, ya está como que de alguna manera se enamoró con el yoga. ¿Querés contarnos un poco de esa experiencia que pueden tener las personas al venir a Lupo o a hacer yoga? Sí, más allá del Lupo, que obviamente y ojalá nos pase y cada vez más, ¿no? Es el deseo que tenemos, definitivamente.
Pero sí, independientemente del lugar, yo creo que cuando uno, y mismo me pasó a mí en mi propia práctica, o sea, creo que uno se da cuenta si quiere volver o no y si resonó con una práctica o no. Y en general el que viene ya una vez más, el venir una vez más ya implicó un cambio de por sí. Y en general la gente que viene una vez más vuelve y se queda. Hay algo transformador ahí, la verdad que no te lo sé explicar en palabras, esta también fue mi experiencia y uno identifica qué alumno o qué más, bueno, la palabra alumno por ahí es desde la mirada del profesor, pero más allá del alumno es qué persona, qué persona se enganchó y resonó y realmente tiene esa curiosidad o lo ves en, no sé, en cómo se siente. Es notorio pero desde lo intangible, no necesariamente desde lo tangible. Pero sí, en general la gente que vuelve a venir se queda y se queda. Y eso es fantástico. Es un poco también la visión que tenemos, ¿no? Que la gente incorpora el yoga en su vida, o alguien que tenía una práctica y la quiere retomar, también. En general el que hace yoga hace 15 años y quiere algo muy específico, va a otros lugares, o sea, Ashtanga Yoga Palermo es un ejemplo. Y bueno, nosotros de Lupos, a ver, nuestros profes son fantásticas, realmente tenemos profesoras muy, muy, muy buenas y que pueden ir a alguien que hace yoga hace 30 años y van a tener una práctica excelente. Simplemente hoy en día la realidad es que bueno, hoy tenemos esa visión y buscamos eso y es lo que por ahora está sucediendo. Así que estamos contentos con eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Palito, ya estamos llegando al final del episodio. ¿Querés contarle un poco a la gente, digamos, dónde pueden contactar para venir a Lupo? O saber más de vos, o saber más de la práctica, digamos. No, bueno, contactarnos, nos pueden buscar en Instagram, @lupoyoga. Yo soy Pablo Tutzer, también obviamente me pueden buscar. Y bueno, ya ahí también estamos en Google Maps, obviamente nos pueden encontrar ahí. Y en Instagram está bien claro, o sea, está el número de teléfono, nos pueden mandar mensajes y ahí nos contactan. Acá estamos en Libertador y Mendoza, acá en Belgrano. Y bueno, ¿no? Ojalá que vengan y más allá de si vienen a Lupo o no, que incorporen al yoga porque realmente es muy lindo. Qué sin bueno. dudas. Bueno, así que nada, eso fue todo por hoy y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Chau, chau.